Para la gente que está viendo esta sesión en particular, se va a llevar a cabo totalmente en inglés, debido a que la mayoría de los oradores únicamente hablan inglés y han sido eh, amables suficientemente para poder unirse desde lugares muy largos, muy lejanos. Entonces, bueno, vamos a llevar a cabo la sesión en inglés, pero sí contamos con interpretación simultánea. Entonces, si la quieren escuchar en español, vamos a dar 2 minutos al equipo de interpretación y técnico para que pueda decirnos exactamente cómo va a funcionar esto. Entonces, antes de que entre a hablar de esto, si por favor nos pudieran decir cómo se pueden activar la parte de interpretación y nos dan las instrucciones, por favor. Buenas tardes, bienvenidos. Somos el equipo de soporte técnico y vamos a dar unas breves indicaciones sobre el funcionamiento de la plataforma en cuanto a la interpretación simultánea. Esta reunión contaremos con interpretación simultánea inglés-español. En la parte inferior, en la barra de funciones, podremos visualizar el botón de interpretación representado por un mundo, con las siguientes 4 opciones: apagado, inglés, español, silenciar audio original. Seleccionaremos el idioma de nuestra preferencia, en el que queramos escuchar y hablar. Ahí permaneceremos durante toda la reunión. Es importante silenciar el audio original para no escuchar los dos idiomas al mismo tiempo. ¿Todos han encontrado el botón y seleccionado el idioma? Es también muy importante que nuestros micrófonos permanezcan silenciados. Nosotros estaremos presentes durante toda la reunión. Cualquier duda o inconveniente con la plataforma y sus funciones, puedes escribir de manera privada en el chat y con gusto te brindamos la atención. Iniciamos. Muchas gracias al equipo técnico por estas instrucciones en particular. Me parece que ahora ya todos saben exactamente qué es lo que necesitan hacer y cómo hacerlo para poder escuchar esta sesión en el idioma de su preferencia. Entonces, bueno, la estructura del panel va a ser que vamos a tener dos partes. Primero, vamos a ver sobre todo la parte de la experiencia general de algunas otras jurisdicciones. Tenemos representantes de diferentes países y de autoridades de diferentes países en este panel. Entonces vamos a tener una discusión general de los objetivos de las políticas y cómo se pueden balancear en cuestiones de lograr una regulación que pueda funcionar para todos y que efectivamente tenga una buena opción, como en el sector de salud pública, y cómo también se puede permitir que haya participación, obviamente, de los pequeños actores en el mercado y hacer esta transición del mercado ilegal al legal de una manera, digamos, suave. Y obviamente que al mismo tiempo pueda priorizar la equidad social, justicia social y obviamente la distribución correcta de la riqueza una vez que ya se haya quitado la prohibición. Después uno de nuestros colegas va a presentarnos cuestiones muy técnicas, muy específicas con respecto a los impuestos. Esto únicamente va a ser unos cuantos minutos, de 7 a 8 minutos, y después tendremos otra ronda de conversación, ya entrando a cuestiones más específicas. Por ejemplo, parte de la retroalimentación que estas jurisdicciones ya han tenido a la hora de hacer esa transición al mercado legal y que ya cómo se ha hecho todo por parte de los granjeros o las partes que están más afectadas y más relacionadas, y por supuesto también los grupos más vulnerables, el régimen, cómo se puede mejorar.
Y al final de la conversación van a hacer nada más una conclusión de 5 minutos, tomando los puntos más importantes de los que podamos aprender de estas otras jurisdicciones para poder mejorar este dictamen, que bueno, como ya escuchamos del doctor Alejandro Madrazo, pues tiene muchas áreas de oportunidad antes de que se pueda aprobar en el Congreso mexicano en los próximos meses. Entonces, bueno, pues sin más introducciones adicionales, quisiera que conociéramos a nuestros panelistas. Entonces, voy a leer una biografía muy breve de ellos para que sepan que pues estamos aquí con gente muy importante que una vez más fueron muy generosos dándonos su tiempo para estar aquí con nosotros hoy. Entonces tenemos a Barbara Broll de Estados Unidos. Ella actualmente es directora en Vigio Strategies, hace consultas para siglo XXI. Ha tenido diferentes funciones dentro del Departamento de Hacienda de Colorado. Fue de- eh, apuntada por parte del gobernador del estado en 2011. Fue responsable de la parte de impuestos de Colorado, así como también ejercer las regulaciones para tabaco y marihuana. También tuvo la tarea de hacer un grupo de tareas de la ley 64 junto con lo que se permitió para obtener el consumo por cannabis de la gente de 21 años y más. Y entonces, bueno, pues muchas gracias, Bárbara, por estar aquí. También tenemos a nuestro colega Patrick Oglesby. Por favor, una disculpa si no lo estoy pronunciando bien. Él es CEO de Center Revenue y bueno, ha escrito mucho con respecto al cannabis. También fue ex asesor del Senado de Estados Unidos en materia de impuestos y también estuvo dentro del el UNCH, que es básicamente para impuestos también. Estuvo en el grupo de trabajo de la Comisión de California para la legalización de marihuana y también ha tenido comisiones en el estado de Vermont y de Washington. Muchas gracias, Patrick, por estar aquí. Sé que vas a compartir con nosotros algunos detalles bastante interesantes con respecto a los impuestos. También tengo el placer de presentar a Steve Rolls de Bristol, del Reino Unido, en Londres. Él es analista senior de la Fundación para Transformar Políticas de Narcóticos y bueno, pues ha sido compañero con nosotros en MUCD los últimos 8 años, ha publicado muchas cuestiones políticas, legales. También ha hecho publicaciones que, bueno, empezaron desde, por ejemplo, el 2009 para la regulación, que ha sido una contribución para la política contra narcóticos alrededor del mundo. Obviamente, reformas de este tipo. Algunos de los ejemplos incluyen Colombia, Uruguay, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y muchas más. Y antes de esto ya estaba trabajando en hacer que el mundo fuera un mejor lugar en Oxfam. Y finalmente nuestro colega George Kitchen, él es el director de Asuntos Externos de el Health Canada. Él trabaja en áreas clave con respecto a la legalización y la regularización dentro de este tipo de sustancias controladas enfocada principalmente en la legalización y regulación del cannabis. Ha estado durante más de 20 años en Health Canada y bueno, pues también estamos muy felices de tenerte aquí, George. Muchas gracias y gracias por ayudar a organizar este foro en particular. Y bueno, finalmente me gustaría darle la bienvenida a dos personas que también vienen de Health Canada, Jacqueline Audi y Evelyn Easter. Muchas gracias por estar aquí y por, bueno, su disponibilidad para poder contestar alguna de las preguntas que pueda surgir con respecto a este tema en particular. Entonces, pues muchas gracias a todos por estar aquí. La palabra es totalmente suya, entonces tenemos algunas preguntas para guiar la plática. Vamos a tener una ronda de intervenciones de 2 o 3 minutos de parte de ustedes. La pregunta, lo que todos quieren saber es,
¿Cuáles son las experiencias de otras jurisdicciones a la hora de tener un equilibrio entre estas dos prioridades de política, de tener un mercado bien regulado que aumente la confianza, por ejemplo, de parte del público y obviamente, pues, que se disminuya el daño con el otro objetivo de la política, que es básicamente no tener un mercado que esté concentrado en muy pocos jugadores, en donde tenemos una estructura de oligopolios o que simple y sencillamente se está teniendo un beneficio de los jugadores internacionales o transnacionales, como el doctor Madrazo justo nos había mencionado en su intervención durante la última hora. Entonces, bueno, pues si me lo permiten, yo voy a empezar con Steve para que Steve pueda presentarnos o hacernos la introducción de este tema con respecto a estos objetivos que pueden a veces estar en conflicto cuando se trata de tener un equilibrio y cómo tener el equilibrio correcto. A lo mejor, Steve, si nos pudieras compartir cómo algunas de las jurisdicciones o los países a los que tú has ayudado han encontrado soluciones en este punto. Y bueno, después vamos a ver con nuestros colegas de Estados Unidos y de Canadá ya en una discusión bastante más específica. Entonces, pues Steve, tienes de 3 a 4 minutos para que puedas platicar con nosotros de este tema. Muchas gracias. Sí, estoy muy feliz de que estemos teniendo esta conversación y de que la estemos teniendo ahorita, porque obviamente estamos en este punto crucial al principio del viaje en México, en donde está empezando la legislación. Me sorprende. Y así como Bárbara creo que lo mencionó anteriormente, que la ventana de oportunidad para formar o forjar alguna de estas cuestiones y asegurarnos de que estos puntos se vean, en realidad la ventana de oportunidad está clara, es en este momento en donde podemos influenciar en estas cosas ya después de que se haya pasado la legislación, ya después de que se haya empezado a enforzar, tratar de alguna manera de tener algunos cambios dentro de ella, pues ya se puede convertir bastante más difícil. Si vemos algunas de los problemas que algunos congresistas han tenido, pues se ven justamente en ese punto. Por ejemplo, de alcohol y tabaco, en donde se ven algunos de los problemas del monopolio y sobrecomercialización y la explotación dentro de estas industrias tuvieron muy malos resultados en la salud pública y se puede ver que en realidad es muy, muy, muy difícil tratar de reconfigurar esto una vez que ya se implementó. Entonces es muy importante que podamos tener estas conversaciones ahora. Es muy importante asegurarnos de que los modelos de algunos de estas estructuras por ejemplo, tomen en cuenta la mitigación de riesgo con respecto a la sobrecomercialización y que se haga de una manera temprana para evitar los monopolios y los oligopolios. Es crucial. De hecho, si vemos algunos de los otros países y la manera en la que ellos tomaron este tipo de situaciones, eh, hay mucha experiencia en realidad. Se tienen los modelos comerciales, por ejemplo, en algunos de los estados de Estados Unidos. También hay algunos otros, por ejemplo, en Europa. Em, Se tienen diferentes enfoques, tal vez también en alguna de las provincias canadienses, sin tener algo muy, muy grande, que es como si fuera estar en medio entre Estados Unidos y Europa. Y después tenemos algunos países en Europa que ahora están empezando también a tener este tipo de conversaciones. Luxemburgo, por ejemplo, hemos estado haciendo trabajos con ellos y van a ser el primer país, de hecho, bueno, parece que va a ser el primer eh, país que planea legalizar el acceso al mercado de cannabis sin fines médicos. Entonces, la cultura política de un lugar obviamente va a tener mucho y mucha importancia en la naturaleza del modelo que surja, porque no podemos tener un modelo que pues vaya a funcionar en todos lados. Pero yo supongo, bueno, nada más tengo algunos cuantos minutos, pero quisiera regresar a ver cómo se ven los modelos menos sobrecomercializados y cómo se pueden utilizar algunas estrategias de mitigación
y sobre todo en las conversaciones futuras. Entonces, mi punto principal sería que el proceso de diseñar la legislación en la primera instancia es totalmente crítica. No queremos tratar de hacerlo después. No es que sea imposible, simplemente es muchísimo más difícil. Y creo que hemos visto con Estados Unidos, algunos estados, por ejemplo, que han puesto modelos, normalmente son más fuertes, los que tratan de hacerlo después es más difícil ya y estamos obviamente tomando en cuenta los intereses de la industria, etcétera. Entonces, pues sí, me parece que es importante verlo desde el proceso y ver que se involucren los actores clave desde el inicio para poder asegurar que pues los principios clave estén presentes, que realmente estén bien cimentados en el sistema desde la legislación inicial, desde el principio, porque es muy difícil tratar de hacerlo después. Creo que voy a frenar ahí y ya después hablaré de las partes más específicas. Claro, fantástico, Steve, muchas gracias. Hablaste de involucrar a los actores claves. Me parece que es una de las cosas que no han sucedido hasta ahora. En el caso mexicano, esperamos que este foro en particular pues pueda abrir más espacios para que se puedan involucrar en la discusión. Algunas de las críticas más comunes que ha tenido el dictamen es no permitir la participación justo de los pequeños participantes o incluso concentrarse en un mercado que únicamente va a beneficiar ya sea el capital internacional o a los más ricos en México que realmente tengan los recursos para poder invertir en los mecanismos de trazabilidad y bueno, de estas obligaciones regulatorias que pues obviamente cuestan grandes cantidades de dinero y dar a la mayoría de los cultivadores, pues no necesariamente son nuevos para la discusión. Yo sé que en algunos otros lugares del mundo la plática ha sido más bien cómo retribuirles o cómo reparar el daño que ha provocado la prohibición en las comunidades más vulnerables, cómo integrar al mercado que ya existe ilegalmente en la estructura legal. Pero me parece que México tiene algunas cuantas particularidades, sobre todo con respecto, por ejemplo, a la cantidad de lo que ya existe, ¿no? De este cannabis que se cultiva y bueno, que tenemos en diferentes estados, mucha gente que incluso ya lo está haciendo también en su casa. No es algo como en Uruguay, por ejemplo, en donde realmente se estaba iniciando como si de cero. Y apenas iban a empezar a cultivarlo ya desde un punto de vista legal, sino que aquí nosotros ya tenemos la producción. Entonces me gustaría que nuestros colegas Bárbara, Pat, George compartieran con nosotros cuáles son algunos de los retos principales que tuvieron en sus jurisdicciones y cómo trataron de equilibrar estas prioridades para poder ajustar, digamos, el mercado y que pudiera salir de esta transición de ilegalidad a legalidad. Entonces, Bárbara, si quisieras compartir tu experiencia, digo, como Colorado fue uno de los primeros estados en hacerlo. Sí, claro, gracias y gracias por tenerme en este panel. Es un panel muy interesante. Lo primero que yo suelo decir es que nosotros empezamos con algunos negocios. Nosotros también del lado médico teníamos ya más o menos como 200 negocios que ya habían empezado a operar y que ya estaban operando bastante bien. Y sin la regulación, sin los impuestos, sin en realidad nada más allá que en la perspectiva de paciente. Entonces empezamos con la parte médica, nosotros tuvimos que involucrar ese grupo entero para que pudieran cumplir con ciertas cosas y eso fue muy difícil, obviamente, porque pues ya habían estado operando durante cierto tiempo, ya habían estado operando con ningún tipo o muy poco control, digamos, o requisitos. Entonces, hacer que ellos pudieran venir al mercado regulado, tuvimos que asegurarnos de muchos de los requerimientos que se tenían. Por ejemplo, se tenían que hacer antecedentes, informes de antecedentes para poder permitir que ellos a lo mejor le dieran, traspasaran su negocio y se lo dieran a alguien más, etcétera. Tomó más o menos como 2 años que lográramos hacerlo, pero al hacer eso también
pudimos empezar a ver la manera de poder hacer que se hiciera la legalización y la regulación de la perspectiva del uso adulto. Esto fue en 2000, me parece que fue en 2009 o 2012, y después tuvimos 2000, en 2013 que implementarlo, porque pues estos negocios ya habían estado empezando a utilizar estas nuevas regulaciones a principios de año. Entonces ya se había hecho el trabajo, pero si no lo hubiéramos podido hacer del punto médico, pues entonces no hubiera ido tan bien o no nos hubiera ido tan bien como nos fue. Ahora, habiendo dicho eso, al haber sido la primera jurisdicción que implementó como tal el mercado de uso adulto, lo hizo de tal manera que las personas que crearon estos informes, estos dictámenes del lenguaje constitucional, lo hicieron de una manera para que fuera más sencillo, que la gente pudiera estar cómoda con esto. No había realmente un mecanismo como tal de poner o implementar la justicia social. Entonces, pues ahora lo hemos tratado de hacer igual y hemos tenido éxito, pero de lo que yo hablo con respecto a equidad social y justicia social, hablo también de la penalización de esto. Es decir, en otras palabras, no es nada más la legalización de la posesión y del consumo y del transporte de ciertas cantidades, a lo mejor no cantidades enormes, pero algunas sí, que sí se hayan establecido, pero también implica ahí la parte de los cargos criminales o penales que pueden tener una persona que de otra manera en un entorno no hubieran sido ilegales. Ahí hay muchas cuestiones con respecto a eso, porque pues eso qué quiere decir, es algo automático. Eso quiere decir entonces, digo, ¿qué pasa si a lo mejor fue una cantidad más alta de cannabis y en realidad resultó que era menor la cantidad o que en realidad no necesariamente se tendría que ir a juicio? Hay muchas preguntas con respecto a esto. El otro punto también es con la parte de operaciones y financiera, porque la realidad es que muchos de estas comunidades más pequeñas o estos pequeños actores no tienen acceso al capital y al efectivo que se necesita para poder empezar este tipo de negocios. Entonces, son negocios muy intensivos de capital. Toma mucho dinero poder hacer este tipo de negocios, desde $500,000 en Estados Unidos, por ejemplo, en una tienda pequeña, hasta varios millones de dólares y hasta $10 millones, por ejemplo, para una instalación más grande. Entonces, sí hay mucho que se necesita. Hay muchos de estos pequeños actores o de estas comunidades que ya tuvieron impacto, pues simplemente no tienen el acceso a esto, no tienen a lo mejor un contacto con la banca, es una barrera grande. Otro punto también es la pericia o la experiencia de gestión. Hay una perspectiva muy diferente en a lo mejor tener el propio cultivo y a lo mejor vendérselo a amigos y a vecinos y hacerlo de una manera muy, tal vez muy interna, en lugar de ya implementar los procesos y los procedimientos y todos los requerimientos para cumplir y todo lo que se necesita cuando ya estamos hablando de un negocio grande. Entonces, estas son el tipo de cosas que estamos viendo también aquí en Estados Unidos, es decir, cómo se puede mentorear o ayudar a estos negocios para que puedan acelerar su producción y mejorarla, porque les puedo decir que una de las cosas con las que deben de tener cuidado es la noción de que va a tener un requerimiento diferente en los jugadores, digamos, o actores más pequeños que en los más grandes. Porque cuando vemos al consumidor y vemos qué es lo que necesita el consumidor para, por ejemplo, saber qué es lo que están obteniendo, que ya fue probado, que sí es lo que están esperando, que tiene la cantidad correcta de THC, etcétera, se tiene que ver desde la perspectiva de, bueno, sí, eso se le pide a lo mejor a los productores, pero también a los usuarios tendrían que tomar en cuenta que ellos son responsables de ver que lo que se meten sea sano, porque hay muchas cosas que suceden y como se mencionó, sí creo que sería más fácil
y más exitoso si realmente se ve estas cosas desde el principio. Conforme se está desarrollando el esquema de regulaciones, porque es justo ahí donde se sientan todas las bases. Una vez que ya está establecido, que ya está incorporado en los negocios, va a ser muy difícil poder hacer cambios. Entonces, es pensarlo, a lo mejor digo, cuando hablamos de oligopolios, estamos pensando a lo mejor el más grande en Estados Unidos son ciertas compañías que para ellos sería, sobre todo automotrices, sería imposible pensar a lo mejor en otra manera de tener negocios que también fabriquen automóviles. Sería lo mismo en cualquier jurisdicción si esto puede aplicar. ¿Es imposible? Pues no, pero sí sería definitivamente mucho más difícil implementarlo. Además de esto, tengo algunos pensamientos también con respecto a estrategias de mitigación, lo que se puede hacer con cuotas o impuestos o diferentes herramientas, pero bueno, también voy a terminar solamente mi participación esta vez diciendo que una de las cuestiones más importantes, como lo mencioné anteriormente, es que la gente que ustedes puedan incorporar para poder hacer la estrategia sea también de los que están involucrados. Hay algunos lugares en donde piensan que esto únicamente tiene que ser una tarea de los oficiales de gobierno y en Colorado lo hicimos muy diferente. Sí teníamos a funcionarios de gobierno, pero también tenemos muchos grupos que traían a lo mejor a los pacientes, a los consumidores, a los dueños de los negocios, a los grupos de padres de familia que estaban preocupados por sus hijos, que fueran a consumir. Todas estas personas las incluimos porque lo que vimos es que cuando uno trae un punto de vista de diferentes personas tan diversas y se notan y se ven todos los puntos y se traen soluciones, se puede llegar a tener mejores soluciones que cualquier otra persona lo pudiera llegar a hacer sola. Porque si tenemos grupos que son iguales y entran en esta manera de pensar del grupo, más bien el consejo sería pues que pudiéramos involucrar a estas personas para poder hacer que tuvieran estos puntos a tomar en cuenta y de esa manera realmente ver soluciones para todo. Gracias, Bárbara. Sí, de hecho ha sido algo que hemos estado tratando de hacer para abrir el espacio para que muchos grupos puedan participar en esta regulación. Algunos de las respuestas que hemos recibido hasta el momento es que pues es que no somos los expertos de cómo funciona la industria, no sabemos cómo fijar precios, no somos tampoco expertos en derecho de impuestos, eh, ni en salud. Entonces, eh, tener que a ellos para que vengan, pues no piensan como que puede desenvolverse todo en caos. Entonces, así es como se ha hecho y bueno, es una de las cosas que me parece que está faltando porque pues sí, sí, yo sí considero que pues muchos de ellos sí tienen en realidad el conocimiento de la industria con respecto a los productos, con respecto a las licencias, con respecto a los requerimientos para las plantas, para el producto, para las plantas, todo lo cual sucede pues obviamente en medio del proceso de producción, pero no nada más cuáles son, no necesariamente son las condiciones que existen en el mercado mexicano o al menos en este escenario para poder permitirlo. Y efectivamente, nadie ha tratado de crear estas capacidades para tratar de hacer que eh, vengan y no necesariamente se imponga lo que se ha hecho en otras jurisdicciones. Ahora, Pat, impuestos, estructuras, formas de hacerlo, alternativas, estos son el centro de esta discusión. A lo mejor George podría platicar de eso, digo, no sé, porque yo puedo hablar mucho. Sí, ok, no, fantástico, vamos con la experiencia canadiense. Entonces, primero, yo cometí el gran error de tratar de ir a buscar a las personas que a lo mejor sabían más al respecto o ver, siempre es un reto. A mí me gustaría de inicio empezar diciendo que, bueno, es muy emocionante estar aquí en parte también porque siento que Canadá también es la oportunidad que tiene para retribuirlo. Digo, Bárbara sabe que nosotros...
de hecho, fuimos a Colorado para ver cómo era la retroalimentación que ellos habían tenido y, por ejemplo, también, bueno, Steve platicó bueno, obviamente Canadá estaba como parte de esa lista. Entonces, para nosotros es una oportunidad emocionante ahora que podemos compartir con ustedes un poquito sobre nuestras experiencias, no como para sugerir que ya realmente tenemos una varita mágica, sino más bien para que ustedes vean cuáles son las oportunidades que hemos tomado y escuchen de nuestra experiencia. Y yo creo que lo que Bárbara dijo, en realidad sí creo que es un hecho, no sé lo que piensan los demás, pero sí me parece muy atinado. Porque sí se tiene que tomar en cuenta cómo se estructura la parte de regulación. De nuestra parte, yo puedo hablar un poquito del hecho de que nosotros establecimos una especie de nivel de licencias que se diseñó en para este grupo específico, que era sobre todo para productores de menor escala para poder participar. Pero bueno, lo que yo creo que Bárbara está diciendo en realidad es muy importante y es por eso que tengo algunas de las personas que están involucradas con nosotros, porque nuestra experiencia es no nada más es un marco regulatorio el que se pone, sino también es el tiempo y el esfuerzo que se pone con trabajar con la comunidad para poder entenderla y apoyarla conforme se va haciendo el trabajo del sistema. Digo, la realidad es que como Bárbara dijo, puedes tener mucho tiempo en el negocio y puedes tener la capacidad de producir productos de calidad, pero la realidad de cualquiera que haya tenido que negociar con los funcionarios de gobierno es un mundo nuevo. Las licencias es un mundo nuevo, las inspecciones también. El gobierno federal son 3 niveles de gobierno, estamos lidiando con el municipal, el estatal y el federal. Entonces, vamos pensando que ya lo supimos todo, nada más para ver que pues había otros 2 pasos que teníamos que seguir. Yo creo que lo mejor hoy sería no escuchar necesariamente lo que yo tenga que decir, sino más bien yo quisiera tomarme la oportunidad para compartir mi experiencia con Jacqueline Odie, que ella trabaja directamente con nosotros y se ha involucrado en estas consultas y pláticas con los productores de menor escala, justo porque yo sí considero que tenemos que entender de dónde viene esa perspectiva y es mejor que escuchemos de Jackie porque ella es la que está trabajando directamente con ella. Y lo que Bárbara dijo realmente sí tiene muchísimo sentido. No es algo que nada más se va a poner en en el marco teórico, digamos, y ya, sino se va a seguir adelante con eso. Entonces, Jackie, yo sospecho que estás por ahí. Pensé que vi tu cara, pero bueno, ya me conoces. A veces tengo problemas con la computadora, pero si estás por aquí, tal vez será una buena oportunidad para que nos dieras nada más una probadita de qué es lo que ha salido de tus conversaciones con las comunidades y nada más como para tener un poquito más de flujo en la conversación, si estás bien con esto. Sí, bueno, nosotros tenemos un esquema que nos permite involucrarnos ya específicamente con las comunidades y tenemos una manera de darles las licencias y de hecho eh, hemos tomado la idea de ver cómo podemos mejorar, por ejemplo, la parte de los cultivos y cómo ayudarles y entender mejor en dónde a lo mejor puede ser que ellos puedan llevar a lo mejor sus aplicaciones para tener estas licencias. Entonces, algo que fue muy interesante fue justo tener una conversación con estas personas, porque pues ellos han estado operando eh, a lo mejor no necesariamente de manera legal y sí se sienten un tanto aprensivos cuando piensan en lidiar con el gobierno, les causa estrés, entonces tal vez sería bueno también ayudarlos con esa parte para que se sientan cómodos. Otra cosa que también nos han dicho y bueno, nos han dado retroalimentación es que, bueno, tenemos que construir esta relación. Lo hemos tratado de hacer de una manera activa realmente, en donde se desarrolle confianza con ellos. Entonces, parte del proyecto, y lo que hicimos fue nos sintamos en diferentes grupos, éramos más o menos como 120 participantes, y estábamos viendo a lo mejor en qué áreas podemos hacer ciertas mejoras.
lo estábamos haciendo, obviamente tomando en cuenta que era un cambio de regulatorio. Y bueno, también quiero mencionar que algunas de las partes involucradas, pues también sabían cuáles eran eh, las responsabilidades del gobierno federal, por ejemplo. No necesariamente lo veían como su responsabilidad directa, sino como más bien ya cuestiones externas. En algunas provincias, por ejemplo, aquí también hay una cuestión de uso de tierras o de terrenos, en donde no nada más es el requisito que tienen, sino también tienen que cumplir con ser, a lo mejor, tener este permiso o algo que implique que efectivamente pueden utilizar la tierra que están utilizando. Entonces, pues parte de la retroalimentación que hemos recibido, de acuerdo a lo que Bárbara estaba diciendo, es que pues sí, o sea, se está regulando en lugar de que no esté regulado. Es una experiencia muy diferente y digo, nosotros entendimos muchas cosas y pensamos que era muy sencillo que la gente lo entendiera, pero en realidad aprendimos rápido que no. No lo es y sobre todo es difícil justo porque tenemos estos diferentes niveles de gobierno. Entonces, en donde sea posible, sería bueno que eso como que se desglose y se utilice un idioma mucho o lenguaje mucho más sencillo. Yo, por ejemplo, utilizo a mi abuela como referencia porque pues digo, ella, si lo puede entender ella, que el inglés, por ejemplo, no es su idioma materna, entonces sé que cualquier persona lo puede entender. Muchas partes del proceso no necesariamente estaban claras. Ellos no entendían muchas veces, por ejemplo, qué es esto del procedimiento, qué quieren decir con esto, qué es realmente lo que están pidiendo. Eso quiere decir que vamos a tener que construir a lo mejor registros o obviamente no tienen la experiencia de estar regulados, entonces es decirles que necesitamos tener conocimiento y que quede claro. Obviamente hemos trabajado con otras organizaciones en las provincias, igualmente tratando de lograr los mismos objetivos. Y bueno, la intención es eso. Entonces, la comunicación no necesariamente es importante. Aquí el punto es ver qué es exactamente lo que podemos hacer para que puedan entender bien el lenguaje y que puedan obtener eh, el mismo punto. Otra cosa también, algunas de estas personas, a pesar de que han estado operando en algunos espacios ilegales, tienen un tanto de miedo en el momento en el que ya se está empezando a incorporar. Entonces, necesitamos aclararles realmente qué es lo que implica la toma de decisiones. Ver qué es blanco, qué es negro y qué es a lo mejor un poco más gris. Y bueno, por supuesto, otra cosa que tomamos que tomar en cuenta es que a veces hablan con nosotros como Health Canada o a veces hablan con la agencia que es responsable de los impuestos y a veces les dan diferentes mensajes. Entonces, una cosa que sí se tiene que tener es en general, por supuesto, necesita haber bastante más homogeneidad en ese sentido. Entonces, tenemos que mejorar nuestra relación con otras organizaciones, con otras agencias para poder eh, asegurarnos de que todos estemos en el mismo canal. Puedo hablar de esto por horas, pero no sé cuánto tiempo tengo. No, digo, yo creo que está bien. Cuando tenemos diferentes panelistas y se está pidiendo, digo, la razón por la que yo quería que Jackie platicara un poco de esto es porque me parece que estamos hablando obviamente de diferentes sistemas, de diferentes enfoques, pero ese entendimiento común de un grupo de personas que han estado operando en un modo en el que tal vez no necesariamente sea el que acostumbran a que esté regulado o no, sino más bien un, un escenario en donde más bien no está siendo regulado el negocio, pues definitivamente tiene que haber un compromiso más allá de simplemente decir, bueno, vamos a pensar en cuáles van a ser las reglas que tengan sentido desde nuestra perspectiva, sino también tenemos que pensar en cómo eso va a resultar. Y bueno, también eh,
no asuman que todo lo que hagan les va a salir bien tampoco. O sea, sí es cuestión de crear tiempo para poder entender que, bueno, siempre van a tener que hacerse cambios y correcciones, etcétera. Entonces, desde nuestro proceso legislativo y regulatorio, nosotros tratamos de hacerlo de una manera muy oportuna y darnos oportunidades de ver cuáles eran las oportunidades y qué era lo que podíamos hacer. No diría que a lo mejor nosotros podemos dar respuestas definitivas, pero mi sugerencia sería, dado la complejidad de este reto, cada vez que estemos hablando de encontrar un equilibrio, la realidad es que eso nunca es sencillo, sobre todo si tenemos ciertos contextos, pero como regla general me parece que sí es importante que tomen en cuenta cualquier modelo que adopten, eso definitivamente toma tiempo y nunca va a salir exactamente todo como se planeó. Sí, otra cosa, digo, nada más quiero mencionar, es que la parte de las pruebas, el tener estos productos ya aprobados y probados con diferentes métodos, la verdad es que eso fue un reto muy grande. No necesariamente tenían los medios para poder lograrlo. Entonces, pues sí, nada más quería mencionar eso. Muchas gracias, Jacqueline, y a George también. Me parece que ya hemos pasado de la parte más general del proceso y un poco más estamos empezando a tornar a ir a los puntos más específicos. Y bueno, de nuestra plática hasta el momento puedo tomar obviamente la importancia de la participación, de realmente tratar de incluir lo más que se pueda de información desde el inicio para después no tener que hacer demasiados cambios en el camino, pero al mismo tiempo no cerrarnos y pensar que todo lo vamos a hacer bien desde el principio porque se tendrán que hacer ajustes. También creo que, bueno, efectivamente los procesos tienen que estar claros, bien comunicados, tienen que estar de tal manera en la que la mayoría de los jugadores o de los actores al menos sepan qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se requiere de ellos y puedan tener este acceso a los mecanismos o canales disponibles para poder participar a su favor dentro de todo el sistema. Pero ha habido mucha crítica con respecto a este dictamen mexicano sobre si tendríamos o no que tener una industria muy integrada verticalmente, si tendríamos que limitar el origen de las plantas y de las semillas para poder establecer estos mercados fuera de México y después traerlos y básicamente destruir cualquier cosa que ya esté en el territorio que se esté cultivando aquí. Y si efectivamente los impuestos y los precios son importantes para poder proteger la salud pública por un lado, pero también limitar o incluso abrir el mercado para diferentes números de actores. Y es una tarea muy sencilla la que tiene Pat en el mensaje que nos va a platicar el día de hoy. Y bueno, yo sé que tienes una presentación de algunas cuantas diapositivas, Pat, si quieres compartirla. Sí, nada más sí puedo saber cómo hacerlo. Creo que aquí está. A ver, vamos a ver. ¿Ven algo diferente? ¿Ven las diapositivas? No, hay un icono en la parte inferior que dice compartir pantalla. Aquí hay un menú en la parte de abajo. Sí, creo que ya lo vi. Bueno, Pat, mientras estás buscando el botón, bueno, el icono, voy a seguir platicando un poquito. Sí, ok, ya le di clic en compartir pantalla. Yo estaba esperando que pudiéramos tenerla rápido. Pero sigue, George, sigue. Ok, lo único que yo quería añadir antes de que Pat empezara es que, bueno, sí, nosotros tuvimos esa misma pregunta, por ejemplo, bueno, de dónde vendría el producto en Canadá. Había una decisión de que parte de esta licencia del proceso, pues efectivamente había una oportunidad de que la gente pues utilizara ya su producto existente y que pues eso lo tendría que declarar en Health Canada al final, pero bueno, tuvimos que ver esa misma pregunta en Canadá y decidimos que en realidad hay valor también en dar flexibilidad en cuanto a eso específico. Entonces, bueno, nada más quería añadir eso, pero no le voy a quitar el tiempo a Pat. Gracias, gracias. Es maravilloso estar aquí con ustedes.
Yo, bueno, vengo desde un punto tan difícil, tan diferente, perdón. A la gente le encantan los impuestos, pero no los quieren pagar y definitivamente no necesariamente quieren escuchar mucho al respecto, pero pues es parte del trabajo para tratar de hacer algo legal. Y bueno, eso es debido, bueno, déjenme entrar un poco más a detalle. Los impuestos son más populares que la legalización, eso lo sabemos de iniciativas en California. Cada vez que hay una iniciativa para legalizar algo, siempre hay un 55%, ¿no? Pero cuando estamos hablando de impuestos es como 70%. Y eso no quiere decir que los impuestos son la única manera. Obviamente hay otras formas, pero bueno, yo pensé que mi tema era de oligopolios, pero después dije, bueno, yo no voy a hablar tanto de cómo frenar los oligopolios, sino más bien ver cómo podemos encontrar algunas herramientas para compartir las ganancias, porque de esa manera podemos evitar que la gente tenga demasiadas ganancias. Hay dos maneras para poder hacerlo: que el gobierno tenga toda la ganancia y que haga buenas cosas con ellas, ya sea a lo mejor distribuyéndola a la gente o utilizarla para educarlos o lo que sea que quieran hacer. Y esa es una manera. La otra es efectivamente tener las licencias. Si queremos que el gobierno tenga dinero y que lo distribuya, si así es como quieren repartir la riqueza, lo más sencillo es que efectivamente las ganancias las tenga el gobierno de ventas de monopolio. Eso lo que hace es evitar que haya oligopolios, todo lo tienen para ustedes. La otra es los impuestos, voy a entrar bastante más a detalle. Y bueno, la última son las ganancias de licencias. Y bueno, otra que es totalmente diferente es básicamente decir, ok, nosotros queremos que los pequeños actores tengan licencias para que los grandes no las tengan. Es decir, que únicamente la gente en desventaja la obtenga. Esa es otra manera. Entonces voy a hablar de los impuestos. Y yo sé que aquí ya se puede poner un poco más técnico. Digo, ¿qué es lo que se puede grabar? ¿No? Se puede poner impuestos o se puede grabar diferentes cosas. Puede ser el precio, un porcentaje, como por ejemplo en el estado de Washington y de muchos en Estados Unidos. Eso es lo que hace a lo mejor, por ejemplo, y eso es lo que no me gusta del dictamen mexicano. Y hay algunos problemas en este sentido con respecto al porcentaje y el precio. Uno es que con el tiempo el precio disminuye. Entonces tenemos una tasa que a lo mejor tiene sentido al principio, pero conforme va bajando el precio, entonces el consumidor definitivamente también baja cuando el porcentaje tiene un porcentaje, el impuesto, perdón. También hay algunas otras maneras. Aquí, por ejemplo, tengo este encendedor, lo puedo vender por $35 y a lo mejor ustedes pueden tener un octavo de cannabis y a lo mejor no necesariamente hay impuesto porque pues eso es gratis. Pagaste por el encendedor, pero pues no por el cannabis porque no hay impuesto, pero ahí pueden haber algunas otras cosas sucediendo y la gente hace, de hecho, justo para evitar tener que pagar impuestos. Otra cosa también es el THC. Ahora, hay un debate porque pues bueno, muchas veces dicen es lo único que queremos grabar, ¿no? Nada más el THC, pero sí tenemos un lugar en el mundo, bueno, hoy en Canadá que tiene un gravamen en THC de concentrados grandes. Cuando es homogéneo, tenemos una botella del concentrado y a lo mejor se mueve y todo el mundo está de acuerdo, se agita de la cantidad de THC que está ahí. Entonces, eso, bueno, pues es como alta tecnología, es una muy buena manera de hacerlo. Pero para la flor, ya para la planta como tal, no es homogéneo, no funciona de esa manera. La parte de arriba de la planta tiene una flor bastante más potente que la otra. Y en cualquier flor, de todas maneras, no es homogénea. Ninguna jurisdicción tiene un gravamen, por ejemplo, en los cigarros por la nicotina. No se mide de esa manera. Entonces, no se puede necesariamente tomar la flor. La mejor manera de hacerlo, de hecho, me parece, es la manera en la que lo hace Canadá y tener categorías y decir, bueno, esta es lo más poderoso, digamos, sea lo que sea, a lo mejor la flor, etcétera, y entonces se tiene una tasa aquí y ninguno de estos obviamente son perfectos.
hay diferentes, pero bueno, es una especie de referencia. Entonces, este no es necesariamente una respuesta sencilla, es difícil en realidad. Y si México está tratando de legalizar, por ejemplo, para diciembre, pues va a ser muy difícil tratar de saber cuáles van a ser las reglas para ver cuál es el peso o el THC y para eso, pues bueno, no necesariamente es una buena opción, pero bueno, tal vez puede ser la única manera en la que puedan encontrarlo hasta el momento. Otra manera de utilizar impuestos, y probablemente sea la más sencilla, es simple y sencillamente que a los cultivadores se les ponga el gravamen en su área de cultivo, es decir, qué tan grande es su área. Es fácil de medir, fácil de encontrar, no es fácil tampoco de salirse o de irse por la tangente. En California, de hecho, así lo hacen. Y allá los cultivadores, por ejemplo, tienen que competir con los cultivadores en la siguiente localidad. En realidad no hay mucha captura de la base de impuestos por a lo mejor metro cuadrado. En California sí lo están haciendo, bueno, por pie cuadrado. Entonces, eso tendría bastante más sentido, simple y sencillamente iniciar con grabar el área y bueno, pues hay modelos para eso. Entonces, ese es con respecto a la base de los impuestos. Ahora, otros puntos, digo, vamos a también grabar el cannabis médico. Yo no me siento muy bien hoy, a lo mejor no quiero tener que tener 73 años y digo que ya desde de entrada es como una enfermedad como tal, pero entonces aparte tengo que pagar impuestos por tener cannabis o, por ejemplo, autocultivos ahí también. Eso se va a hacer y entonces, ¿cómo se va a hacer la repartición de la riqueza? Los monopolios, por ejemplo, pues no necesariamente se benefician de eso, pero pues si tú a lo mejor vas a tener mucho dinero para ese propósito, pues entonces el autocultivo sería nada más una parte del sistema de recolección. Y insisto, esto funciona en contra de los pequeños actores. Es muchísimo más difícil de recolectarlo. Por ejemplo, los cigarros, la industria tabacera en Estados Unidos, eh, muy fácilmente los estados le pueden dar y lo que les corresponde y es por paquete, etcétera. Hay muchas personas que pagan estos impuestos y eso hace que los impuestos sean más difíciles de recolectar. Por ejemplo, en el caso de California también así funciona. Entonces, creo que son como 9.79 por onza o algo así, me parece. Y después está cuánto de impuesto. Aquí nada más, bueno, puse aquí, por ejemplo, el material azul, pero si los impuestos son muy altos, entonces nadie va a querer pagar el impuesto si es muy alto. La gente entonces lo que va a hacer es probablemente irse otra vez al mercado no regulado. Si el impuesto es muy bajo, entonces no nada más no va a haber un ingreso, sino que además va a haber muchos problemas de salud y de seguridad en general que puede venir de cualquier mercado que no se haya regulado correctamente. Ahí hay una ventaja también de salud pública para poder hacer que los precios sean los adecuados y obviamente también está la ventaja del ingreso. Ahora, ya aquí se complica un poco y aquí también está la parte de decir, bueno, ¿cómo se puede tener un negocio pequeño con este esquema? Pueden a lo mejor pensar, bueno, ¿quién a lo mejor es pequeño? Les vamos a dar, por ejemplo, un impuesto. Esto es lo que se hace sobre todo en Estados Unidos para las cerveceras. A lo mejor son 600,000 barriles, en realidad suena como que es poco, pero bueno, este es un modelo. Si tú a lo mejor tienes tantos cientos de hectáreas y a lo mejor estás produciendo, pues puede ser que pagues cierto impuesto. Hay otra manera que esto es lo más complicado y viene de esta noción de decir, bueno,
qué es lo que hace en los negocios grandes que los pequeños no hacen. Y en parte tiene que ver con la intención, capital, es decir, cómo se puede ver ese capital. Y bueno, en Estados Unidos la verdad es que sí se ha hecho muchísimo. Es básicamente decir, bueno, pues le vamos a poner un impuesto a los ingresos para que de esa manera se pueda deducir únicamente lo que se pagó para a lo mejor cultivar o hacer cualquier cosa. No se deduce la, no sé, a lo mejor el traslado a las tiendas o la parte glamurosa, digamos, de los minoristas, eso no se puede deducir. Entonces, eso de alguna manera lo que hace es evitar que el comercio tenga que estar en gente que no necesita tanto capital, que de hecho no puede costearlo. En publicidad, por ejemplo, la publicidad es otra cuestión. Los pequeños negocios funcionan básicamente de recomendación, de palabra en palabra, de boca en boca. ¿Ya fuiste a este restaurante? No, pues sí, porque alguien ya fue y me lo recomendó. Las grandes empresas funcionan con presupuestos muy, muy grandes y también, por supuesto, con publicidad. Entonces, de alguna manera, esa es como una puerta trasera para pensar en cómo los impuestos también podrían beneficiar a los pequeños negocios. A los negocios grandes no les gustan este tipo de situaciones. Obviamente lo que quieren es disminuir sus precios, obviamente porque pues quieren que desaparezca con el tiempo todos esos gastos. Y otra manera también es vender licencias, pero en realidad creo que definitivamente no es tan útil. La única manera en la que van a poder obtener dinero y mucho es vendérselas a la gente que tiene dinero, a la gente que realmente tiene los recursos para poder pagar por eso. Entonces, pues esa en realidad me la voy a saltar, por eso la taché. Y esto es lo último, y esta es la parte ya de equidad social, que es la paz. Es decir, muchos de ustedes han hecho alusión a esto. Entonces, esto definitivamente no es con impuestos, no es nada más llegar y hacer que tengamos todos el dinero en el mismo punto y que entre en las manos del gobierno para que entonces la esparza. Es el gobierno diciendo, bueno, ustedes vayan, hagan dinero y nosotros queremos tener o mucha gente con estas situaciones o las escogemos. Entonces, de alguna manera vamos a decir, bueno, pues tú te vamos a hacer un favor por una buena razón. Entonces, de cualquier manera, cuando se hace esto, vamos a pensar, bueno, pues sí, quién quiere una licencia para cannabis? La gente va a levantar la mano, pero más gente va a querer tal vez tener licencias de las que ustedes puedan dar. No pueden tampoco decir que cualquier persona lo puede hacer, que el autocultivo cualquiera lo puede hacer, pero pues no pueden vender. A lo mejor van a necesitar tener un modelo como tal. Probablemente no quieran eso, probablemente quieran un mercado más limitado. De cualquier manera, se va a tener que tomar todo este grupo de gente que diga, sí, yo quiero una licencia y después se va a tener que disminuir. Hay dos maneras de hacer eso. Uno es el método de lotería, en donde básicamente se saca un número de un sombrero y dicen, no, pues a ver, ¿quién es el suertudo? Y se saca el nombre. Ah, bueno, aquí está, ahí está, Steve. O se escoge tal cual. Se ve a todas estas personas y dice, sí, tú estuviste en la cárcel durante 5 años y tú sufriste más, entonces pues tú te mereces una licencia, tú nada más estuviste 30 días o no te la mereces. O tu comunidad a lo mejor no es tan pobre como la comunidad de la otra persona, entonces tú no tienes una licencia, ellos sí. O se tiene que hacer al azar o de acuerdo a los méritos. Finalmente, digo, yo soy muy escéptico con respecto a esta cuestión de equidad social. Bárbara lo que decía es que Colorado trató de hacer que pues la gente se involucrara en la industria porque pues ellos saben qué es lo que están haciendo, saben qué es lo que es costeable y después trajeron a personas de fuera que debido a que no tenían las mismas ventajas, pues queríamos que participaran y pues darles un capital de $500,000 para empezar
un negocio, la verdad es que yo creo que eso es difícil. Incluso si están empezando de cero, es muy difícil poder hacer que el suelo sea parejo. Y cuando se está viendo, sobre todo a la gente, por a lo mejor el escenario de desventaja del que vienen o el contexto del que vienen. A lo mejor van a decir, no, pues es que ustedes son capitalistas y entonces vamos a tratar de darles educación, etcétera. Bueno, uno se pregunta si eso realmente funciona. El modelo para la equidad social es en realidad las licencias y sobre todo las excepciones que se pueden hacer. Es decir, hay una historia de cómo nosotros podemos encontrar ayuda, es decir, bueno, nosotros ya vamos a hacer algo por ti y te vamos a dar una manera muy clara de hacer las cosas sin competencia. Y eso es lo que hicimos, por ejemplo, con los subcontratistas, que normalmente ellos en el gobierno están obligados a pagar o a gastar cierto porcentaje de sus dólares que obtienen del gobierno en un subcontratista de una minoría. Entonces, es decir, tienen a lo mejor un electricista de una minoría y entonces así es como una escala, es como una cascada. Él sabe qué es lo que tiene que hacer, le dan su dinero y no tiene que competir con nadie. Lo mismo funciona con el espectro electromagnético, es decir, con las frecuencias de radio. Están todas estas frecuencias allá afuera y el gobierno dice quién puede explotarlas. Bueno, pues nosotros decidimos que vamos a permitir que a lo mejor las minorías puedan usar algunas de ellas, pero si ya es de ellas, ya nadie las puede tomar de ahí, ya no pueden competir necesariamente. Entonces, a lo mejor nada más son 850 eh, hertz. Bueno, pues es mejor que nada. Hay otros que tienen más, pero pues ni modo. Las licencias sociales no necesariamente los ponen en ese camino de poder tener ganancias, los ponen en este lugar en donde tienen a gente con, bueno, mucha más experiencia o muchas más cosas y no me parece que sea la manera de hacerlo. Otra cosa de hacerlo es, por ejemplo, Massachusetts tiene una regla que dice, bueno, vamos a decir que si tú eres el único que vas a tener una licencia, o a lo mejor se les da como tal escogido. Si esas licencias todas van a ser de esa manera, bueno, pues entonces de esa manera lo que tienen es que únicamente están compitiendo contra sí mismos, no necesariamente están compitiendo con grandes empresas, sino que tienen un poco de protección y a lo mejor si se los pone ya en ciertos mercados minoristas, no digo que ya esté funcionando todavía. Yo en ese sentido, pues estoy bastante escéptico, pero bueno, ya terminé mi participación. Ahora nada más escucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Pat, pero en realidad me parece que sí, ya compartiste algunas de las preguntas de la gente que nos está escuchando en el chat. El modelo mexicano requiere que todas las semillas sean de origen legal. Una de las preguntas con respecto, por ejemplo, a esto es qué quiere decir esto para ya la producción que nosotros tenemos y qué quiere decir esto, cómo se traduce también para los cultivos que ya existen y que, bueno, tienen la probabilidad de que pues son muchas personas que dependen de estos cultivos, pero también hay una propuesta en el dictamen que dice que el 45% de todas las licencias tendrán que dárseles a las comunidades indígenas o lugares o gente que viene de lugares restringidos en donde no sé cuántos años estas licencias tendrían que ser únicamente de ahí y ellos serían los únicos que tendrían que poder utilizarla siendo pues actores que de alguna o de otra manera están rodeados de estas comunidades. Esa es una, por ejemplo, de las preguntas que se había hecho y esa también la hacemos a ti a nivel internacional. ¿Qué sucede en las jurisdicciones? Por ejemplo, yo sé que en California había una especie de prohibición también para beneficiarse del sistema de licencias. Algunas de las comunidades que utilizaban la prohibición, pero después empezaron a ver a la industria que estaba detrás de ellos y trataron de usarlos como una especie de paraguas de sistema
que pudiera todavía concentrar de todas maneras todos estos licenciados, digamos, o los dueños de las licencias dentro de esta esfera de influencia de una compañía en específica. Y lo mismo sucedió, por ejemplo, también en Uruguay, de lo que se dijo desde el principio, pero recientemente empezó en donde los dueños de las licencias incluso empezaron a vender sus propias licencias a las compañías grandes, y entonces ahí ya el mercado era más de reventa y no necesariamente desde el punto de vista del sistema regulatorio. ¿Cuáles son tus reflexiones de esto? ¿Qué podemos aprender de las experiencias de otras jurisdicciones? Bueno, no sé quién quisiera contestar, ya sea Steve o Barbara, si alguno de los dos quiera comentar. Yo voy a empezar. Una de las preocupaciones que se han expresado y que yo he escuchado es, bueno, ¿cuál es el porcentaje de la comunidad en desventaja? Eso tendría que estar, por ejemplo, dentro de la estructura de las licencias. Vamos a suponer que a lo mejor son operadores pequeños. Ese operador tiene a lo mejor 51% de su de ser dueño, es decir, es 71%, o qué tan dueño, digamos, es. Esa es una de las preocupaciones también. Porque digo, el capitalismo pues funciona de esa manera y así es como se hace. Mientras haya ganancias, pues y se puedan hacer, va a haber gente que va a querer explotarlo. Entonces, ¿cómo se controla o cómo se trata de controlar a estos otros operadores que a lo mejor son más grandes y que tienen más capital que invertir que a lo mejor algunas incluso de estas personas, y que además tienen otras asociaciones o que incluso se han asociado con operadores más pequeños que dicen, bueno, vamos a trabajar juntos, tú vas a tener la mayoría de la propiedad de esta licencia? ¿Y cómo se puede entonces de esa manera hacer para que no se relegue y se quede de lado y que no sea como una gran operación disfrazada de una pequeña operación? Esa es una de las cosas que también hemos visto. Yo no creo que sea algo imposible, pero sí me parece que algo así requeriría muchísimo análisis en el hecho de que se vea que estas personas pues son personas justamente que únicamente están teniendo como una especie de contrato de lado, tratando de explotar la licencia, pero también obviamente manteniendo cierto control que a lo mejor no necesariamente sea pues bien entendido por parte del regulador. Es decir, estos son el tipo de cosas que van a tener que tomar en cuenta para pensar, por ejemplo, de los porcentajes de propiedad. Si eso se ve bien, pues los detalles yo creo que se pueden encargar de ver las especificidades de estos puntos. Y obviamente, bueno, dejando esto de lado, también se tiene que tomar en cuenta cómo se hace que ese 40% que sea exitoso, porque esa es la intención. No es nada más darle 40% de las licencias, pero cómo se hace a cualquier operador pequeño que entra en este punto, cómo se hace que sea exitoso. ¿Qué necesitan tener? Necesitan tener algún tipo de proceso de incubadora en donde necesiten ir para poder obtener asistencia jurídica o asistencia financiera, o para cumplir con todas sus especificidades. Todos esos se pueden poner juntos para poder a lo mejor entonces comprar todo lo que se necesite, y de esa manera puedan disminuir los precios para ellos. Esos son el tipo de cosas que necesitan tomar en cuenta definitivamente, porque bueno, en mi opinión, el objetivo es hacer que ellos sean exitosos, que puedan y que sean incorporados. Y si no necesariamente hay algo en lugar, digamos, que les permita que eso suceda, las posibilidades es que pues no va a suceder. Sí, tienes totalmente toda la razón. No nada más se necesitan las reglas de inicio, sino también obviamente los procesos y las herramientas eh, para poder lograr el modelo regulatorio. Steve, tú estás sugiriendo en el chat que, bueno, has recopilado nueva información y datos con respecto a el marco jurídico en Estados Unidos. No sé si quieras compartir parte de los programas o las iniciativas que se han incluido en estos modelos.
Sí, puse un link en la parte del chat, un informe que me mandó un colega que se publicó recientemente y de hecho también está traducido al español por MUCD. Muchas gracias. Entonces, sí tiene Harvey, mi colega, hizo un análisis de diferentes modelos dentro de Estados Unidos y me parece que de hecho sí, Pat y Bárbara ya platicaron muchos de estos puntos, obviamente de hablar, por ejemplo, de los registros penales, el historial penal es muy importante, obviamente, y obviamente, pues ver la parte de la pelea o esta guerra en contra de las drogas históricamente y también, bueno, todo lo que ha implicado, porque sí hay gente que se ha penalizado inocentemente a pesar de justo por este tipo de situaciones. Entonces, pues estos son programas muy importantes, muy buenos de diferentes estados. No son automáticos, obviamente la gente tiene que hacer estas peticiones en en los tribunales o tienen que ir con un abogado. Obviamente es un proceso burocrático, difícil y caro para poder evitar que se hagan estas sentencias. Y en muchos lugares pues no funciona de la misma manera. Obviamente, este es un problema, de hecho creo que probablemente mis colegas canadienses me van a corregir si estoy mal, pero en realidad no se incluyó de inicio en la legislación y me parece que sí tuvo que haber venido después. Entonces, en realidad sí hay algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, ya sobre si hay un registro específico que se puede mantener y que a lo mejor pueda seguir teniendo algún cierto tipo de carga en la persona. Entonces, se ha hecho de maneras muy diferentes en diferentes estados, como en las provincias de Canadá. Una de las cosas interesantes es que, bueno, pues por ejemplo, sí tenemos este enfoque diferente y podemos ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando y podemos ver cómo muchos de los estados en Estados Unidos ha funcionado de una manera totalmente diferente. De hecho, creo que son 11, corrígeme tú, Bárbara, pero la mayoría de ellos tienen iniciativas con boleta, en donde lo que se hacen es cambiar las leyes, por ejemplo, o simple y sencillamente incluso se cambia la constitución. Me parece que ese fue el caso en Colorado. Entonces, la naturaleza de esto, obviamente es muy diferente. En Vermont, por ejemplo, no es Vermont, en DC tienen un sistema de cultivo muy diferente. Y Pat, por ejemplo, pues tiene razón. A lo mejor se le puede dar a las personas es decir, se le puede vender por $15 como se vende a lo mejor una playera o lo que sea, y de paso pues le dan de bono una bolsita de cannabis. Entonces hay muchas maneras y es muy interesante. Yo creo que probablemente al ver a los estados de Estados Unidos, tal vez Massachusetts en el momento es el más desarrollado y el más evolucionado en este tipo de programas. Algunos de los nuevos estados también que están por legalizar o están pensando en legalizar, pues sí, obviamente no necesariamente tienen un estándar como tal, pero con respecto al proceso en Massachusetts, todo el componente de justicia social estuvo desde el inicio. De hecho, desde el principio se lo tomaron muy en serio. También dieron financiamiento para eso. Y eso es justamente lo que sucede. Obviamente, una de las cosas, Pat, era lo que decía, una de las cosas que nos gustaría hacer es no nada más poder identificar a las personas o a las poblaciones en desventaja o en necesidad o las que han sido víctimas, sino y darles cierto tipo de preferencia con las licencias o en el mercado, sino la intención es verdaderamente poder darles un apoyo técnico porque bueno, como ya Riley lo había dicho, en realidad no se puede competir simple y sencillamente si tenemos estas en el mercado y si no están acostumbrados a operar en estos contextos, pues entonces no van a tener éxito. Entonces, el poder darles capacitación y una buena cultura de finanzas, etcétera, y a lo mejor tal vez incluso tener acceso
a un financiamiento. Yo creo que sí pudieran ser los elementos potenciales para poder hacerlo. Obviamente hay muchas maneras de hacerlo y puse, por ejemplo, aquí el link en el chat de este artículo en caso de que lo quieran ver. Está en la columna aquí del chat. Pero bueno, los programas de equidad social definitivamente no creo que sean la única opción. Sí hay que tomar en cuenta que hay retos muy obvios con respecto, por ejemplo, al monopolio del Estado. Eso yo definitivamente creo que no le tengo que decir a México con respecto a eso. Eh, si hay autoridades estatales, pues la verdad es la receta para que haya corrupción. Eso puede haber en México como en cualquier otro lado. Entonces, pues pueden ser nada más un tipo de soluciones y de una manera en la que pueden quitar parte de los riesgos de la sobrecomercialización y del monopolio, pero pueden crear otro tipo de problemas, porque pues sí, repito, las entidades estatales pueden ser muy poco flexibles, pueden ser corruptas, pueden no permitir que haya una respuesta a cambio en el mercado o en las necesidades del consumidor, pero bueno, pues sí, las ganancias ahí efectivamente se irían directamente al Estado y entonces ya sería decisión del Estado qué se hace con esa ganancia. Y también tendrían al menos que actuar en el interés de la salud pública y obviamente pues del bien general. Me parece que esa es una opción interesante, pero definitivamente creo que sí se tienen que ver los diferentes modelos que se han tenido en, por ejemplo, en las provincias canadienses, porque pues digo, hay algunas que efectivamente han utilizado modelos comerciales, hay algunos otros que sí han sido más bien modelos monopólicos estatales, pero bueno, hay diferentes provincias que, por ejemplo, tienen este modelo para alcohol. Será cuestión de ver también ahí cómo se ve y qué es lo que funciona como mejores prácticas. Nada más muy rápida, quiero mencionar, hay una corporativa, digamos, muy pequeña que tiene más o menos como 20 o algunos cuantos cientos de personas. Y este es un modelo de sin fines de lucro que se ha recomendado de muchas maneras, pero no necesariamente va a crear ningún tipo de ingresos de impuestos porque pues al final de cuentas es una economía, digamos, sin fines de lucro. Entonces, no necesariamente va a poder ver todo el mercado. Es algo que a lo mejor se pueda tomar en cuenta para incorporar en la legislación, pero definitivamente no creo que digo, es parte de la solución, no es toda la solución. Y por supuesto el autocultivo. El autocultivo es muy bueno con respecto al acceso del cannabis, es decir, cualquier persona puede simple y sencillamente en principio pues cultivar su propio cannabis y consumirlo para sí mismo. Pero pues, insisto, eso no necesariamente resuelve el punto o el problema. A grandes rasgos. Digo, yo podría hablar de esto por horas, pero creo que ya voy a parar. Sí, nos podríamos quedar aquí para siempre. George, estamos llegando casi al final del panel, entonces me gustaría tener intervenciones finales. Tú empiezas y después daremos una ronda de cierre de todos nuestros participantes. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es realmente el rol y las capacidades o el poder, digamos, de los reguladores para tratar de forjar un mercado inclusivo que efectivamente pueda lograr la protección de la salud pública y obviamente promover pues esta transferencia o esta transición suave del mercado ilegal al mercado legal para que efectivamente podamos ver que esto se traduce en seguridad pública y seguridad? Gracias. Sí, por supuesto no es una pregunta fácil, pero sí es importante. Yo tal vez lo que puedo decir como nota positiva, me parece que digo, si estuvieran interesados, me parece que fue el año, la semana pasada, em, se hizo un reporte de Statistics Canada, que es la agencia de estadística en Canadá, y dijeron que había más o menos como 15% de captura de mercado de la gente que reporta que está comprando el producto de manera legal.
Ahora, ¿es posible apoyar la transición? No quiero declarar que estamos en un punto en donde podemos hacer declaraciones definitivas, pero creo que sí hay evidencia que nos muestra que tal vez sí. Y también al ver el modelo canadiense con respecto a otros, hay muchas políticas también diferentes o puntos de las políticas que se tendrían que comparar. Entonces es muy difícil decir en Canadá, por ejemplo, esta es la manera en la que se hace y así es como funciona, porque desde el modelo de impuestos hasta el marco federal regulatorio, por ejemplo, de cómo se hacen las licencias, hasta cómo las provincias lo manejan, yo diría de la parte de provincias que, bueno, surge la pregunta de el monopolio a lo mejor minorista, pero también está el mayorista. Entonces, con la excepción de una provincia, el mayoreo, la distribución a mayoreo y la venta de cannabis lo controla, por ejemplo, un monopolio. Entonces, también se tiene que permitir cierto tipo de flexibilidad en otras políticas, a lo mejor que tampoco necesariamente vivimos, pero a lo mejor dar un porcentaje también para los anaqueles, para el pequeño productor, que eso también se tendría que tomar en cuenta y pues se tendría que considerar. Entonces, creo que los voy a dejar una vez más con una opción. Digo, yo siempre soy el optimista y sí creo que hay diferentes medidas y Pat y los demás efectivamente dijeron que hay muchas cosas que podemos ver, pero yo creo que en realidad no es nada más una sola de ellas y verlo de manera aislada lo que les va a dar la respuesta. Creo que más bien es una cuestión de hablar de los diferentes instrumentos y ver cómo todos pueden interactuar entre ellos para poder ver el resultado. Y bueno, yo traje Jackie y efectivamente creo que sí se hizo un buen énfasis en ver que lo que se tiene que ver es, sí, bueno, lo que se va a poner un papel, es decir, esta va a ser la política. Creo que en realidad es una cuestión de comprometer a las comunidades que seguramente el gobierno no necesariamente está tan acostumbrado a involucrarlos. Si están haciendo el trabajo en serio, obviamente hay que tomar en cuenta el tiempo y el esfuerzo considerable que va a tomar para trabajar con estas comunidades. No es otro tipo de, a lo mejor, de involucración rural en donde ya están acostumbrados a lo mejor a estar lidiando con estas personas, sino más bien estas son comunidades que sí requieren un apoyo real y que es nuevo también. Entonces, definitivamente sí, sí, si lo quieren hacer en serio, adelante, pero tómenlo en cuenta. No digo que sea fácil. Cualquier director ejecutivo que tiene la oportunidad de incluir a estas comunidades dicen que efectivamente fue una de las experiencias más importantes y más útiles en sus carreras, porque es uno de esos puntos en gobierno en donde se tiene la oportunidad de trabajar con gente que no está acostumbrada a ir al gobierno. Y eso es algo que tendríamos que valorar y esforzarnos al respecto. Y definitivamente yo los animo a que sin importar el sistema que implementen, hagan ese trabajo porque definitivamente va a rendir frutos. Entonces, tal vez con eso termino. Muchas gracias, George. No sé si los participantes estén conscientes de que las preguntas se están poniendo en el chat, pero me parece que sí tenemos dos puntos eh, viables. Uno es el punto de que un sistema así limitado pues definitivamente no funcionaría y por supuesto sería difícil quitarle, digamos, el punto al mercado negro. Y también ya Barbie y Pat mencionaron sobre tener políticas que brinden estas comunidades afectadas un buen valor. No sé si a lo mejor quieran hacer algún comentario en este punto en específico o cuáles serían sus sugerencias conforme México va avanzando en la discusión de este dictamen. Yo diría, y bueno, es regresar un poco a lo que hemos estado haciendo. Es difícil tener una conversación sin equilibrio, sobre todo de legalización de cannabis. Y definitivamente tienes razón, y Bárbara también mencionó que efectivamente, si se ven algunos de los resultados en las encuestas en Canadá con respecto a por qué la gente se está empezando a ir al espacio legal, una de las cosas que mencionan, y digo, Pat es economista, a lo mejor esto no te va a gustar, pero no es
necesariamente con respecto a precios, sino sobre calidad y sobre saber que el producto que están comprando está regulado y que es a cierto nivel, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí es en donde se puede ver el éxito. La idea, obviamente, de que con éxito vas a poder competir en el precio, no necesariamente, digo, si lo vas a hacer, entonces los impuestos efectivamente van a ser bastante más bajos y bueno, como Pat me lo mencionó en la, en la gráfica, creo que sí es muy cierto en cualquier tipo de modelo. Entonces, el punto es encontrar el punto medio para poder hacerlo de tal manera que sea una buena regulación y también le dé una confianza al consumidor y obviamente pues cubrir los objetivos de la política pública, pero no creo necesariamente, digo, que no creo que sea necesariamente una excusa sugerir que no hay medidas que no existan para poder apoyar la participación a lo mejor de otras personas individuales como tal en el mercado. Yo creo que es totalmente posible. Sí hay un interés genuino, digo, si hablamos con Jacqueline, por ejemplo, hay negocios que han participado, ellos han querido participar en el marco jurídico, ellos quieren hacer esta transición, simplemente necesitan el apoyo y la disposición para hacerlo. Y yo sí definitivamente creo que puede haber una demanda para este tipo de productos, pero en realidad nada más es una cuestión de invertir en hacer esta transición y realmente sí es una cuestión del esfuerzo. Entonces, pues sí, definitivamente no creo que el gobierno tendría que seguir dando su apoyo. Digo, voy a terminar con esto. Espero que a lo mejor haya logrado terminar y responder la pregunta. Sí, no, está bien. Bárbara, ¿tienes algún mensaje de cierre? Sí, gracias. Yo estoy de acuerdo en que efectivamente es algo diferente a lo que el gobierno ha hecho. Yo les puedo decir que hace algunos años, todavía estaba cuando estaba en el Departamento de Hacienda, teníamos un poco más de 100 personas en la división de marihuana, específicamente para ellos, enfocados en donde estaban dedicados a los impuestos, incluso también de cannabis. Y eso a nosotros nos permitió diferentes cosas. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hicimos con los impuestos fue traer a todos los operadores y tuvimos sesiones de capacitación. Y entonces teníamos examinadores, durante 3 meses computadoras para que los ayudaran a llenar todos sus documentos de impuestos, para saber qué era lo que tenían que hacer, para que pudieran cumplir, para que fuera más fácil para ellos poder cumplir con los requisitos. Y en la otra división que teníamos, una de las cosas principales en las que nos enfocamos o que queríamos asegurar que pudiéramos hacer era justo tener este cumplimiento voluntario. Es muchísimo más fácil para el gobierno cuando la gente se quiere unir y quiere cumplir en lugar de forzarlos. Entonces es realmente asegurarse que ellos están siendo escuchados, que efectivamente ellos tienen su oportunidad de decir por qué hacerlo de una manera va a ser mejor en lugar de hacerlo de otra. Ayudarlos obviamente a mantener ese cumplimiento y en general la mayoría de los operadores, yo he hablado con ellos y la mayoría quiere hacer el trabajo, quieren seguir las reglas. La cosa también es que se tienen que asegurar de poner en lugar un proceso y que se tiene el apoyo también implementado desde una perspectiva de gobierno que los ayude a llegar ahí. Una de las cosas que vimos en Colorado, por ejemplo, fue que más o menos Mm, por ahí de 2015 me parece que recuerdo, estábamos implementando, desde 2011 empezamos y en 2014 también era uso adulto, pero por ahí de 2015 empezamos a ver algunos números muy interesantes. Entonces siempre mantuvimos un registro de cuál era la demanda. Es decir, si teníamos a lo mejor una actualización y nosotros rastreábamos cada planta, cada concentrado, todo
lo hacíamos con el sistema métrico y gracias a eso pudimos identificar exactamente qué tanto de esa dinámica se estaba satisfaciendo con el mercado regulado. Y en 2015 empezamos a ver algunos números bastante interesantes, era 65, 75%, y para 2017 ya estábamos en 100%, en 100%, es decir, toda la demanda de Colorado la estaba satisfaciendo el mercado regulado. Ahora, eso no quiere decir que no había un mercado ilegal todavía en Colorado, porque sí, pero no estaba siendo, o sea, el origen estaba en Colorado, pero se estaba transportando para venderse en otras áreas. Entonces, lo que empezamos a ver fue justo eso, lo que George dijo. La gente va a preferir ir a lo mejor a una tienda en donde ellos ya saben son los impuestos, ya saben los cambios, ya a lo mejor saben que efectivamente tuvo pruebas de pesticidas y microbios y moho y cualquier cosa que hubiera sido un contaminante. Incluso eh, podrían decir que quieren una opción sin gluten y debido a que la gente decidió ir ahí, aunque a lo mejor pudo haber sido un poco más caro que a la gente con la que iban hace muchos años, para Colorado la demanda realmente sí pudimos satisfacer eso. Eso es fantástico y me parece que es una de las principales lecciones de Colorado pudiera ser que no se regulariza el mercado, sino que más bien se está monitoreando siempre para saber qué es justo lo que se tiene que hacer para poder implementar y para seguir adelante para que funcione mejor con el tiempo y que efectivamente confíen en evidencia, que es totalmente importante para la discusión mexicana y de los sistemas métricos para poder saber efectivamente qué sucede en todo momento. Pat, sus últimos comentarios, por favor. Sí, bueno, yo escucho todo esto sobre lo importante que es comunicarse con los actores mexicanos y yo de entrada espero que el gobierno mexicano los esté escuchando a ustedes. A mí me deprimió un poquito pensando en cómo iban a repartir la riqueza, pero en realidad la regularización sí viene y eso es algo, eso es bueno sin importar que sea lo que sea. A lo mejor pueden ser clubs o nocturnos o oligopolios, a lo mejor serán difíciles de vencer, pero me da gusto que se enfoquen. Hay muchos experimentos que se están llevando a cabo y hay muchos errores que se han hecho también, pero también tenemos el beneficio de tener otras jurisdicciones que fueron antes y también de naciones que pues ahora están así como Uruguay y Canadá. Entonces yo soy optimista y pienso que definitivamente es muy bueno que se puedan reunir, se puedan sentar y puedan platicar de este tipo de cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí me gustaría agradecer a todo el panelista, también a los organizadores que hicieron posible este panel. Me parece que platicamos cosas muy generales tal vez, pero también muy técnicas, información muy específica en donde hablamos de la experiencia que está disponible para nosotros en diferentes jurisdicciones y cuál es la retroalimentación que ustedes han obtenido de sus propias comunidades como actores, como reguladores en estos mercados en particular. Me parece que para poder finalizar, únicamente voy a hablar de algunos puntos que ustedes mencionaron durante la conversación. Primero que nada, la importancia de tener un proceso abierto, cuidadoso, en donde todos los actores puedan estar involucrados de alguna manera, que puedan participar, que puedan incluir ciertas ideas, que puedan dar los toques finales que se necesitan para que pueda funcionar para todos el sistema, que todos lo puedan entender, que seas lo suficientemente claro para que todos entiendan cuáles son los mecanismos y que están ahí para ellos, para que participen en el mercado y para que se puedan beneficiar de él. El segundo punto también es que sí, hay muchas herramientas diferentes que nos pueden ayudar a acercarnos más al objetivo de tener un mercado o modelo más equitativo, justo, que no nada más sea con licencias o la estructura, específicamente si es vertical o no,
sino todos los procesos también, todo el seguimiento que se necesita y lo que se va a necesitar también, obviamente, de los reguladores y las conversaciones, por supuesto, que van a tener que ser prácticamente perpetuas con todos las partes interesadas para que puedan participar en el mercado y que se pueda entonces maximizar esa política y obviamente ser más justo o más equitativo con todos. Finalmente, me parece, yo como mexicana, sí tengo que enfatizar este punto, toma tiempo. Toma también dinero, se necesita voluntad política y también se necesita estructura dentro del gobierno, dentro de las agencias reguladoras para poder implementar el sistema. No es nada más una cuestión de tener una ley y confiar en ella, sino también asegurar que efectivamente los actores están cumpliendo, que la gente lo entiende, asegurar que, por ejemplo, lo que tú mencionaste, Pat, sobre los precios y los impuestos, que esos impuestos no desaparezcan con el tiempo y que el mercado no se capture por únicamente un actor sino más bien o que se está maximizando la ganancia en detrimento a la salud pública. Y también, bueno, pues el hecho de que se tiene que monitorear, por supuesto, cualquier sistema que simplemente se tendrá que dar seguimiento, se tendrá que tener evidencia, se tendrán que comparar cuáles fueron las lecciones que se aprendieron con otros lugares para poder, obviamente, mejorar conforme uno va avanzando. Y bueno, obviamente la mejora continua dentro del sistema. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir su sabiduría con la audiencia mexicana. Este video va a estar disponible en la cuenta de Twitter y de Facebook del MUCD. También le agradezco a los participantes y a todos, tanto de Estados Unidos, México. Muchos de nuestros colegas han sido instrumentos principales, como por ejemplo Mariana Sevilla, la vi también por ahí. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por el apoyo en la organización de este foro en específico. Y bueno, nada más un anuncio rápido. En los próximos días vamos a tener una especie de informe de todas las pláticas que se tuvo en los diferentes paneles y sesiones, las conferencias de también el doctor Alejandro Madrazo. Entonces, de esta manera, para que todos tengan la información que se compartió aquí, si nos lo permiten, eh, y nos dan un correo para que en caso de que haya gente que quiera acudir a ustedes, pues lo pueda hacer. Muchas gracias una vez más. Fue un placer para MUCD y pues nos vemos hasta la próxima. Esperemos con buenas noticias. Bye.